Ya sin más preámbulos y tras presentar un poco la mesa, voy a presentar a la primera ponente, que es María Jesús Pérez Elías. Trabaja en el Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y lleva ya unos cuantos años con este tema de la coordinación con atención primaria, ¿no? Y si veis el título que le va a poner a su ponencia, pues yo creo que realmente es un título que quiere decir que tenemos que sumar las cosas. Cuando quieras, Susi. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber contado conmigo, Seisida, Gesida. Y bueno, pues cuando me lancé a decir qué título vas a dar a la ponencia, puse esto, lo de todos ganamos, y luego he querido intentar demostrarlo y bueno, pues puede ser complicado a veces. Estos son mis conflictos de interés. Y yo quiero empezar por los agradecimientos para no ir luego corriendo, pues sobre todo las personas que empezaron con esto en Gesida y Senfic, las personas con las que he hecho la guía de manejo compartido, no solo los coordinadores que veis ahí, sino el resto de los colaboradores, muchos referentes de atención primaria en mi área sanitaria con los que he trabajado en el cribado de VIH. Y ahora mismo, gracias pues a la consejería que está poniendo medios o intentando avanzar un poco en este tema. Por supuesto, a muchas más personas y luego pues becas que hemos recibido, que ahora tenemos la suerte de que las compañías pues están viendo que esto es importante y nos están ayudando. Este es un poco el esquema que voy a seguir, por qué es necesario, qué evidencias tenemos y cómo implementarla en nuestro medio. Sobre todo lo último, asumo que he hecho un foco en lo que yo más conozco, que es dentro de la Comunidad de Madrid, pero estaría muy bien luego en la discusión oír un poco otras experiencias y otras situaciones. Entonces, ¿por qué es necesaria? Pues simplemente porque tenemos la Agenda 2030, en donde nos hemos marcado, o se ha marcado la erradicación del VIH. Tenemos las metas de ONU-SIDA, 95-95, es decir, en el año 2030 tenemos que dar cuenta de por dónde vamos. Y creo que para conseguir los objetivos no los vamos a poder conseguir nosotros solos, encerrados en nuestras consultas. También es importante cómo es la enfermedad, ya lo ha apuntado Josean, pero yo quiero dar un matiz. Parece que vamos avanzando y ahora estamos en 2024 y tenemos ITS, Chemsex, PrEP, Doxipep, muchas cosas, pero es que no hemos dejado lo de antes. Seguimos teniendo alrededor de un 10% de pacientes que llegan en estado muy avanzado, pacientes que se pierden del seguimiento y llegan en estado muy avanzado, es decir, todas las comorbilidades. Estamos en una situación en la que tenemos que hacer algo para precisamente esto. Nosotros tenemos que ser hoy en día capaces de dar una atención de calidad integral, centrada en las personas que viven con VIH o que están en riesgo de adquirirlo, que hemos ganado en responsabilidades. Y creo que la coordinación y la comunicación nos puede ayudar. Y entonces, en cuanto a las evidencias, que obviamente no voy a poder hacer una revisión total, pues bueno, he elegido algunos temas. He empezado por poner lo que dicen los pacientes que quieren. Y este primer trabajo, que ya está publicado en 2015 y se desarrolla en el Reino Unido y encuesta a 74 pacientes, 61% son hombres. Entonces, bueno, pues en ese momento, 2015, una mayoría de los pacientes querían seguir siendo manejados en las clínicas especializadas donde venían siendo manejados, sobre todo los pacientes más antiguos y con historias más extensas. Valoraban muy positivamente el que existiera una coordinación y comunicación entre los servicios y las notas médicas. Sí que hubo una cierta preocupación por los conocimientos que tenían los médicos de atención primaria y cómo iban a saber ellos algo que a lo mejor nosotros en las consultas desde hace muchos años sabemos pues, que para el paciente el aspecto psicológico, la confidencialidad es muy importante.
Entonces, bueno, pues ellos valoraban muy positivamente el conocimiento de los especialistas, pero creían que los médicos de atención primaria necesitaban capacitarse más. Y luego, bueno, pues también veían como muy positivo que existieran protocolos muy claros pues, de derivación, de coordinación y que aseguraran la no existencia de fallos en la confidencialidad o sitios donde aparecieran pues, los problemas de estigma y discriminación. Fijaros que eso es en el año 2015 y pasamos al 2024, un estudio en Australia que aquí lo que se les pregunta es un estudio cualitativo, son solo 13 pacientes entre 50 y 70 años y que habían sido diagnosticados hacía más de 10 años, o sea, una población muy específica. Y ves cómo la percepción sobre la coordinación y la atención, pues muchos decían que había poca claridad. Algunos dudaban que existiera algún grado de coordinación. Y algunos se citaron a sí mismos como ser los coordinadores de su propia atención. Luego, en cuanto a la comunicación, bueno, pues consideraban que era muy positivo que hubiera comunicación entre niveles, pero les volvía a dar un cierto reparillo el tema de la violación de la confidencialidad y el estigma. Ahora pasamos ya a qué piensan los médicos que están atendiendo a los pacientes. Este estudio es de 2015 y también está hecho en 2016, tengo ahí, y también está hecho en el Reino Unido. Y aquí veis que he dividido entre facilitadores y barreras. Yo creo que son todo cosas que podéis ir leyendo, que no hace falta que yo vaya de alguna manera. Bueno, pues el tema de tratar como otra enfermedad crónica, el que haya un acogimiento, la confidencialidad y bueno, pues barreras. Pues yo creo que nosotros que estamos en la medicina pública, pues tanto no es lo financiero como el tener recursos y el poder acometer un poco con todas las responsabilidades que en un momento dado, si hacemos una atención más compartida y parte de las cosas pasan a atención primaria, necesitan realmente recursos. Entonces, ahora quiero hablar de otro aspecto que es algo que se lo han planteado, sobre todo en sistemas sanitarios donde desde hace mucho tiempo, Australia, Estados Unidos, no siempre los pacientes se ven en un hospital, en una clínica muy especializada. Entonces, este estudio también de 2015, que valió una editorial de Joe Galland en el CID, hace un análisis de una serie de parámetros ya de resultados. Entonces, prácticamente divide a los prescriptores entre aquellos que llevan menos de 20 y más de 20 pacientes. Y como podéis ver ahí, prácticamente en todos los ítems analizados, los médicos con menos carga de pacientes VIH, digamos que daban peor. A mí, pues que se les vea más o menos veces o que tengan más o menos CD4 o cargas virales probablemente no sea importante, pero la diferencia en la supresión virológica o en el screening de sífilis sí que son realmente preocupantes cuando pasas a esos escenarios donde la atención la llevan personas con menos capacitación. Ahora voy a comentar dos estudios que son un poquito diferentes y que, en los que no he conseguido encontrar dentro del estudio el tema de la capacitación o el número de pacientes. Aquí, en ambos estudios, el primero es en el Bronx, en Nueva York, y están los dos publicados en 2015, lo que miran es si la atención se recibe en un hospital o se recibe en un centro comunitario. Y bueno, pues en ambos estudios tenemos que decir que la tasa de supresión virológica, una vez ajustada, no hubo diferencias en este estudio ni en el siguiente que ahora os pasaré. No hubo ninguna diferencia, los dos son, por ejemplo, esto es toda la población de Filadelfia, ¿vale? En el otro eran unos cuantos centros, aquí es el 71% de la población en Filadelfia y se divide entre clínicas y hospitales. Y ved, aquí no solo miran tasa de supresión virológica, sino que miran retención en los cuidados, el uso de tratamiento antirretroviral y la supresión. Y ved cómo no hay diferencias significativas después de ajustar. Además, iban a las clínicas comunitarias, las que estaban fuera del hospital, más pacientes, digamos, vulnerables.
pero es cierto que esas clínicas pueden llevar en 2015 una trayectoria enorme y tener gente con un volumen de pacientes muy grande, ¿vale? Bueno, y cuando ya vamos a analizar los modelos, bueno, pues este primer modelo, que lo tenía yo ya sacado de alguna otra charla que había dado, la verdad es que era un poquito deprimente, porque los autores solo encuentran… Es verdad que aquí restringieron a países con altos niveles económicos y solo encuentran 9 trabajos. Solo 3 trabajos dan resultados sobre esos modelos de atención compartida. Y bueno, pues metodológicamente la verdad es que es un poco penoso lo que sacan. Y realmente ahí, en ese estudio, no se encuentran diferencias significativas entre… es verdad que el número de estudios no aporta mucho y bueno, pues sí que pues parece que los protocolos clínicos son muy importantes, que los modelos son muy específicos de contexto y esto nos va a pasar siempre y que se necesita más investigación. Entonces, bueno, pues ahora ya en 2021 y siendo un poco más laxos, es decir, no vamos a coger solo lo que se ha investigado en los países de altos ingresos, pues he encontrado un poquito un metaanálisis que a mí me parece una joya de verdad pues eso, haber sido capaz de cribar 7.000 estudios y coger 114 que cumplían criterios. Y cumplían criterios porque de forma comparativa daban algún resultado de la cascada, algún resultado en salud o algún resultado en costes. Ved que hay conjunto vacío prácticamente en toda Europa, en Latinoamérica y prácticamente todos los estudios, pues los más importantes están en Sudáfrica y sí que hay una N de pacientes importante en Estados Unidos. ¿Cómo cogían o cómo dividieron digamos, las experiencias o los programas? Pues daban servicios no relacionados con VIH que se integraban en las clínicas servicios no relacionados con el VIH, donde se integraban la realización de pruebas y asesoramiento del VIH, algo muy parecido a lo que nosotros nos gustaría que sucediera en nuestras primarias, y servicios de terapia antirretroviral, donde se integraban servicios no relacionados con el VIH. Y ahí ves que bueno, pues hay cosas como la atención materno-infantil, las pruebas de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis o la atención primaria, es algo que se evalúa, y servicios de planificación familiar. Bueno, pues en cuanto a la aceptación de las pruebas y el asesoramiento, en los servicios integrados pues hubo una mejoría significativa en el metaanálisis para realizar, como si dijéramos, más pruebas. Pero datos muy importantes, el inicio del tratamiento antirretroviral sobre 19 estudios, una mejora significativa. El tiempo hasta el inicio del tratamiento antirretroviral también en los servicios integrados fue significativamente mejor. La retención en los cuidados y la supresión virológica. Tenéis ahí las gráficas y ver cómo en ambos casos bueno, pues, se ven. Y una cosa muy importante, que a lo mejor en nuestro medio no es tan trasladable o tan problemática, pero aquí tenemos 32 estudios donde en diferente, digamos, dirección se añaden servicios no VIH en servicios VIH y se ve una mejora digamos, de la realización de dichos servicios. Hay en algunos puntos donde en los resultados no encontraron diferencias, ¿vale? Adherencia, supervivencia libre de VIH en lactantes, mortalidad, tasa de positividad de pruebas de VIH, o donde no se pudieron realizar metaanálisis. Pero a mí me parece muy importante esta parte de la discusión, que es cuándo no mejoraron los resultados. A que los resultados negativos yo creo que nos pueden aportar mucho, y es pues, la sobrecarga asistencial o cuando se organiza un programa atendiendo a una parte sin contar el resto de las partes o del cuidado del VIH. Y luego la fidelidad imperfecta. El papel lo puede todo, pero luego el campo o la realidad es diferente. Entonces, bueno, pues uno puede… La fidelidad no se cuantifica, no se reporta, y los autores pues, dicen que tanto los aspectos, digamos, locales como la fidelidad en la intervención son muy importantes. Yo creo que de esta parte podemos realmente concluir
que la integración nos va a ayudar a mejorar la cascada de cuidados, ¿vale? Y no quería dejar de traer esto, que bueno, pues este artículo lo conocí por uno de los compañeros que ha trabajado en continuidad asistencial, que es un estudio observacional en Noruega y que nos habla de cómo la continuidad en los cuidados de una persona en la atención primaria puede llevar incluso no solo a reducir los ingresos hospitalarios, la probabilidad, sino que cuando además pasa de los 15 años, la probabilidad de ingresar o morir. Tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros llevamos ya más de 30 años con nuestros pacientes y me hace ilusión pensar que eso ha podido tener algún impacto. Pasamos ya a la última parte, cómo implementarla en nuestro medio. Yo aquí veo esta silla con 3 patas, que no nos va a generar desequilibrios, pero con que falle una pata se va a ir todo a la porra. Entonces, bueno, pues que hace falta que cada una de las partes sea importante. Yo no voy a entrar mucho en la parte del paciente porque mi compañero de mesa va a entrar por ahí, ni tampoco en poblaciones vulnerables. Y luego, bueno, pues aquí lo que hago es una visión propiamente mía, ¿no? Que es lo que yo creo que en la mayor parte de nuestro medio es así. Los estudios que yo he visto ahí es que realmente no se basaban en una atención primaria fuerte y sólida como nosotros tenemos. ¿Que tiene debilidades? Sí, la saturación, la desmotivación después del COVID, el variable conocimiento del VIH. ¿Cómo es nuestra atención hospitalaria? Pues también es muy fuerte. Probablemente en el 90% de nuestro territorio hay consultas monográficas específicas altamente especializadas, pero también tenemos debilidades y problemas que nos están surgiendo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pueden unir esas dos partes. Aquí quiero traer una iniciativa por parte, bueno, pues que surgió ya hace 3 o 4 años, donde con Juan Emilio, yo y en ese momento Esteban, que era el presidente, facilitó la realización de esta mesa, de estas jornadas que se compusieron de 4 mesas. Ahí tenéis prevención, aspectos clínicos, coordinación, docencia. Y de esa mesa salió como cosa muy importante la realización de una guía de cuidados compartidos. Entonces, bueno, pues aquí os quiero traer esa guía que nos costó mucho porque fue, entre otros muchos problemas, en medio de la pandemia. Paralelamente con esto y algo que se había empezado mucho tiempo atrás, también conseguimos sacar con la Consejería de Sanidad, pero la parte de primaria, este proyecto para el abordaje compartido. Y en ese momento también se publica el Plan de Prevención y Control. Aquí tenemos la definición de asistencia compartida, que no es lo mismo que hemos estado viendo antes en muchos de los casos. Aquí tenemos las indicaciones que se debería implementar y con las posibles mejoras, algunas de las cuales ya hemos visto que existen evidencias, ¿no? La replicación, la retención, la prevención y tratamiento de las comorbilidades, pero en muchas necesitamos seguir buscando esas evidencias. Si nos vamos al plan estratégico y en una visión de los 4 puntos desde la prevención, el diagnóstico y tal, vemos, o yo ahí por lo menos, he querido identificar puntos que es esencial que la primaria los realice. Es esencial. O sea, que la necesidad existe. Luego también quiero nombrar esta descripción del modelo óptimo de atención al paciente con infección por VIH, donde hay una serie de aspectos esenciales y he querido comentar la vinculación que ya ha salido antes ampliamente y donde en nuestro proyecto de atención ya marcamos una realidad. No nos han dejado poner una semana y yo creo que en el proyecto asistencial integrado sí que nos van a dejar ponerlo. También hemos conseguido a nivel de la Comunidad de Madrid, con la Escuela Madrileña de Salud, ya uno se puede meter y tiene un curso para pacientes. Ya la autogestión del paciente tiene al menos una herramienta, que esto va a ser más complicado y espero que alguien lo ponga de puesta de largo y lo explique mucho mejor a todos los clínicos porque es una herramienta excelente. En cuanto a la coordinación a nivel de comunicación, de historia clínica compartida
Creo que tenemos problemas, creo yo, muchas de las áreas y comunidades no hay historia compartida. Nosotros tenemos el ORUS, pero tiene muchos déficits y fallos. El portal del paciente ha sido un gran avance. El MUP solo tiene las prescripciones extrahospitalarias. La e-consulta no tiene bidireccionalidad. Y luego yo ahí pues, he querido poner algunas de las cosas en las que estamos intentando trabajar con las autoridades sanitarias. GESID ha hecho esta estratificación, pero ahora no nos la quieren admitir en lo que es esto, que es el futuro, ¿no? El proceso asistencial integrado, donde, digamos, va a venir dónde, cuándo y quién debe realizar cada procedimiento desde que entra en esto. Esto está en fase de borrador, pero para que os hagáis una idea, están desde las personas no infectadas o que llegan a un territorio ya infectadas y conocidas, y cómo va a haber una serie de fichas donde se va a de alguna manera, decir el quién, cuándo, cómo tenemos que realizar cada uno de los procesos. Mucho problema, porque el papel lo admite todo y lo que nos gustaría es hacer algo que de verdad pudiera ser trasladable. Aquí he querido traer la cartera de servicios estandarizados que tiene la Comunidad de Madrid en atención primaria, y que, según mi punto de vista, coincide prácticamente con muchas de las necesidades, a veces no cubiertas, de integración en nuestra población, ¿no? El hábito de los hábitos de vida, el polimedicado. Lo que pasa es que cuando uno los lee despacito, siempre hay que hacer una pequeña adaptación al paciente con infección por VIH. Así que mi resumen: guías compartidas, proyectos formativos conjuntos y el desarrollo de esos planes que deben ser muy claros. Y como mensajes principales, creo que las personas con VIH quieren que nos coordinemos y comuniquemos y que se sienten más seguras manejadas por profesionales más expertos. El éxito depende más de los conocimientos que del ámbito donde se realice la atención, y que hemos visto que existen evidencias de mejora en la cascada de los cuidados cuando la atención es coordinada e integrada, y que ahora pues, es obligatorio ya para nosotros establecer esos planes claros y conjuntos. ¿Vale? Muchas gracias.